Escuela Secundaria Foránea 30, Manuel López Cotilla. Proyecto integrador número 12, La riqueza y la diversidad de México, dirigido para el primer grado de español, con fecha de elaboración del 13 al 30 de abril de 2021. Les damos la bienvenida sus profesores, profe David, de los grupos primero A y primero B del turno matutino, y la maestra Cintia, que atiende los grupos del primero C del turno matutino y los tres grupos del turno vespertino. Pues bienvenidos a nuestro tutorial de este proyecto. Estas son las actividades que les proponemos para la etapa 12. Seguramente conoces a alguien de la comunidad que proviene de otro estado de la República Mexicana. En este proyecto te invitamos a preparar una entrevista dirigida a alguien que no es originario de aquí, del estado de Jalisco, o a alguien que haya vivido alguna temporada en otro estado, o que lo haya visitado, o que lo conozca muy bien. La propuesta es que trates de localizar a alguien originario del estado de Nayarit, vecino de aquí de nuestro estado Jalisco, y del cual pues tenemos a muchas amistades y personas que son originarios de Nayarit, pero ya radican aquí en nuestro municipio. Pero vamos por partes. ¿De qué se trata? El paso número 1. Ejemplos de entrevistas. Hay que leer con mucha atención los dos ejemplos de entrevistas que se encuentran en las páginas 100 a 103 de tu libro de español, y con base en ellas contesta en tu cuaderno o computadora las preguntas que aparecen al final de la página 103 de tu libro. Son 9 bloques de preguntas. No es necesario que anotes pregunta por pregunta en tu trabajo. Escribe solo las respuestas enumerando del 1 al 9 los contenidos bajo el título Ejemplos de entrevistas. Son 2 entrevistas y cada bloque de preguntas pues te preguntará pues por alguna de ellas o por las dos. Esa sería la primera parte. Vamos al paso número 2, denominado características de la entrevista. Hay que estudiar las páginas 104 a 105 de tu libro de español. En ellas conocerás las características generales de la entrevista, que están expuestas en 7 partes o subtemas. Ya después de revisarlos, elabora un resumen que explique muy brevemente cada uno de esos 7 elementos. Tu resumen llevará el título Características de la entrevista y luego el listado de las 7 partes que la integran. Nos vamos al paso número 3, que es como el corazón de nuestras actividades de español de este proyecto. Toma en cuenta la información básica de las páginas 109 y 110 de tu libro de español sobre cómo planear la entrevista para que empieces a elaborar tu guión de entrevista tomando en cuenta las 7 sugerencias de cómo hacer una entrevista. En tu cuaderno o en tu computadora, prepara tus preguntas guía. También prepara tu videocámara, si cuentas con ella, o tu teléfono celular, o simplemente tu cuaderno para la producción de tu entrevista. También puedes utilizar solamente el audio de tu teléfono móvil y grabar ahí la conversación que vayas a realizar de tu entrevista, o también puedes ir escribiendo en tu cuaderno las respuestas de la persona a la que estás entrevistando. Empieza por preguntarle a tus familiares si conocen a alguien originario de otro estado de la República
o que lo conozca bien para que se pongan de acuerdo para llevar a cabo la entrevista. Recuerda que es muy importante hacerte acompañar de un adulto y cumplir con las medidas preventivas de sanidad. Es mejor que hagas la entrevista a través de una videollamada o una llamada simple por teléfono y la grabas desde el inicio por las condiciones actuales de la pandemia. Pero si lo vas a hacer en presencial, pues te recomiendo que vayas acompañado de un adulto y que tomes pues ya las medidas de prevención que todos conocemos. Paso número 4 y último, reporte o informe de la entrevista. Una vez que hayas realizado la entrevista, el último paso es preparar un informe o reporte de la entrevista. Para realizarlo, sigue los 7 pasos del esquema de las páginas 114 y 115 de tu libro de español. Para esto, haz un escrito con el título del paso 4, informe de la entrevista, y agrega cada parte del esquema de las páginas 114 y 115. Son 7 partes. Hay que ir contestando las preguntas que ahí se sugieren de cada una de estas partes del informe de la entrevista. En este informe o reporte no es necesario incluir el cuerpo o el contenido de la entrevista. Te dejo aquí un ejemplo de cómo iría tu informe o reporte de la entrevista. Llevaría pues como título el nombre del paso 4, reporte de la entrevista o informe de la entrevista. Y nos vamos con el primer aspecto, que es título y subtítulo. Los vas a colocar así y luego tú eliges las preguntas que quieras contestar de las que vienen en cada una de estas sugerencias. Primero, ¿qué título tiene mi entrevista? Luego la respuesta, por ejemplo, es un ejemplo ficticio. Un michoacano de corazón. Una plática con José María Navarro, originario de Uruapan. Luego nos vamos a la parte número 2, presentación. Y viene la pregunta guía. ¿Quién o quiénes son los autores de la entrevista? La respuesta, Joel López Alatorre, de primero A, y Celia Medina Alcaraz, de primero B. Y así vas a ir tomando cada uno de los pasos que se encuentran en las páginas señaladas hasta completar los 7 partes de lo que va a ser tu reporte de la entrevista. Este reporte de entrevista solo se puede realizar pues hasta que hayas hecho tu entrevista, o sea, hasta que hayas cumplido el paso número 3. ¿Cómo va a ser la entrega de tus tareas? A tus profesores de español debes enviar los 4 pasos de la actividad completa. En cambio, al producto integrador solamente vas a agregar el paso número 3, la entrevista, ya sea grabada o por escrito. Pues tanto la maestra Cintia como tu servidor estaremos muy al pendiente del desarrollo de tus trabajos. Si tienes alguna duda o alguna dificultad, puedes comunicarte con nosotros a través del WhatsApp, que es nuestro medio de comunicación principal, o a través de los otros medios ya establecidos con anterioridad. Te deseamos mucha suerte, mucho éxito en esta actividad, en el proyecto 12, y pues adelante. Muchas gracias por tu atención.